Lo que no dice la lección, lección 3. Voy a mencionar el legado del primer Adán, a desobedecer. Al hacer mal uso de su libre albedrío, causó esto. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y por el pecado la muerte. Esta muerte que es espiritual, la cual nos separa de Dios. Y este tipo de muerte es la peor, porque estamos en bancarrota espiritual, por cuanto no es más en nosotros el Espíritu Santo. La única solución inmediata es un sacrificio. ¿Cómo nos acercamos a Dios? La única manera según Dios es a través de un sacrificio. Caín y Abel. La importancia es saber la diferencia entre lo que importa o no. Las prioridades son necesarias en la elaboración de un plan, porque ellas ayudarán a evitar procrastinar, entretenerte y distraerte, enfocándote en las cosas más importantes, sacando el máximo provecho de tu tiempo, el uso efectivo de tu energía cada día. Uno de los significados de necesario es que se hace y ejecuta obligado por otra cosa, como opuesto a voluntario y espontáneo. En la misión encomendada al Señor, ¿cuál fue el objetivo final que tenía que realizar? Y no es la cruz. Otra vez esta forma de preguntar. Dice la palabra: pero yo os digo la verdad, os es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me voy, os lo enviaré. Era necesario que muriese para así completar la misión que se le había encomendado. O como diría alguien, si no aceptamos al agente regenerador en nuestras vidas, en vano murió Cristo. Las dos ofrendas. Sacrificio significa literalmente acercarse a, y en este caso a Dios. Desde Adán hasta Moisés se presentaron con la única intención de acercarse, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. En la tradición sacerdotal, el sacrificio no se entendía como un medio de apaciguar la ira divina, o de persuadir a Dios para que los favoreciera. Más bien los sacrificios eran medios de acercarse y de expiación y de reconciliación, de salvar la brecha que había entre el hombre y Dios. Se creía que el sacrificio y lo que representaba era eficaz para restaurar la relación entre el hombre y Dios. Minja, que es la palabra en hebreo que se usa en los dos tipos de ofrenda de Caín y Abel. Esta es la palabra que se usa. Mas también significa tributo, sacrificio y ofrenda de grano, el cual es un tipo de sacrificio sin sangre. Con lo que presentó Caín no era el medio para acercarse a Dios. Los dos versículos mencionados en la pregunta del día lunes, que son Miqueas y Isaías, mencionan sacrificios que eran presentados sin tener en cuenta lo que representaban, no más por cumplir, dice la palabra. Así que por medio de Jesucristo, sacrificio, ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. No se olviden de hacer el bien y de compartir, porque tales sacrificios agradan a Dios. Por medio del sacrificio único presentado una sola vez ante el Padre, ofrezcamos siempre, cada día de nuestra vida, al Padre sacrificio de alabanza, frutos de labios que confiesen su nombre. Esta parte es estrictamente personal. ¿Qué tanto conocemos a Elohim, el Creador? ¿Qué tanto conocemos a Jehová el Señor, el que es cercano, el que propone relación?
pactos, de hacer el bien y de compartir con nuestro prójimo. La imagen de Elohim está en cada uno de nosotros. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en contra de su hermano. Si percibiéramos que la imagen de Dios está en nuestro prójimo, no pensaríamos ni hablaríamos mal de nuestro prójimo, porque Elohim está allí. Primer principio, pensemos de esta manera. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Si percibiéramos que la imagen de Dios está en nuestro prójimo, no seríamos parcial con nuestro prójimo, no haríamos acepción de personas, tampoco favoritismo. Segundo principio, relacionémonos de esta manera. El crimen. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Podía obedecer la mujer adúltera a la orden de Cristo de vete y no peques más? Recuerden que Cristo no había ido a la cruz y ni siquiera había enviado al Espíritu Santo. ¿Cómo podía hacerlo? Además, si Cristo ordena, podemos hacerlo. ¿De qué hace uso para obedecer la orden? ¿Necesitamos a Cristo para no pecar? La respuesta es no. La pregunta ahora es ¿por qué no? Otra vez esta forma de preguntar. El pecado una vez cometido ya nos venció. No hay tal cosa que nosotros podamos vencer al pecado. El único que venció al pecado es Jesucristo. ¿Cómo? Mediante el sacrificio en la cruz. Pagó lo que se debía. Muerte. Entonces, ¿de qué hacemos uso para no pecar? Pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado, y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿Por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien no serás aceptado, y si no haces bien el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes de dominarlo. La causa de su enojo era por la ofrenda. Si haces bien, pareciera que le da opciones, si haces bien, si haces mal. Igual como cuando dice Dios: he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Opciones. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Mas si piensas por la opción del mal, recuerda que está en tu poder el dominarlo, el no hacerlo. ¿Cuándo el uso de nuestro libre albedrío es correcto? Cuando se obedece. En Elohim Jehová Dios hay una sola y única opción, y es la de obedecer. Es que su gobierno es teocracia y no democracia. En democracia hay opciones, en teocracia no hay opciones. La única opción es la de obedecer. El castigo de Caín. El pecado cometido nos desnuda delante de Dios y como consecuencia nos escondemos, mas bendito Dios que nos llama para que nos acerquemos a Él. Sacrificio. Desde matar a ser parcial con nuestro prójimo es pecado. Delante de Dios no hay diferencia entre uno y otro, y las consecuencias son nefastas. Desde el momento en que lo pensamos empieza a afectar nuestro comportamiento, balance emocional, y va escalando hasta cometerlo. Una vez cometido empieza a afectar nuestro entorno, los medios de provisión, y nuestra interacción con los demás, aprensión, miedo a que hagan lo mismo con nosotros, seguridad.
Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Parcialidad es la forma más mínima de odiar. Después de odiar, ¿qué sigue? Sigue matar, lo de Caín. Antes de odiar, ¿qué es? Enojo, ira. Antes de ira, enojo, ¿qué es? Resentimiento. Antes de resentimiento, ¿qué es? Celos. Antes de celos, ¿qué es? Envidia. Antes de envidia, ¿qué es? Prejuicio. Racial, étnico, etc. Antes de prejuicio, ¿qué es? Parcialidad. Y según Santiago, es pecado. La maldad del hombre. Otra palabra para maldad, su sinónimo es iniquidad. Iniquidad es inherente a nosotros, situado en lo más recóndito de nuestro ser, esperando aparecer en cualquier momento. Es un tipo de pecado que no se ve. Se halló en el querubín cubridor, dice la palabra. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti iniquidad. Vamos a ver cómo va escalando. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los estragos que causa iniquidad, la maldad, que conducen a pecar, y como consecuencia la muerte. Un ejemplo de pecado que no se ve: celos, envidia, ser parcial. Si nos cae mal a alguien, no lo consideramos pecado, pero lo es. Otra forma que es pecado también. Ustedes han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y que cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que todo el que se enoje sin causa con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto a la gehenna del fuego. Tanto el tribunal, que constaba de 23 miembros, y el consejo o Sanedrín, que estaba conformado por 72 miembros, atendían casos de asesinato y otros delitos capitales. A continuación, los castigos. Primero, ira sin causa contra el prójimo. El consejo de 23 podía infligir el castigo de estrangulamiento. Segundo, desprecio expresado por cualquier epíteto o apodo con el fin de denigrar o burlarse del prójimo. El Sanedrín o Gran Consejo podía infligir la pena de lapidación o apedreamiento. Con una, con una expresión no sólo de desprecio, sino de maldad hacia el prójimo, el ser quemado vivo en el valle de Ginón. La sentencia sobre nosotros permanece. La paga del pecado es muerte. El pecado cometido, el de desobedecer, causó la separación entre Dios y nosotros, y la manera de acercarnos a Dios es a través de un sacrificio. La palabra hebrea que se traduce como sacrificio es carbán. Carbán, que significa literalmente acercarse a Adán. Desde Adán hasta Moisés levantaban un altar y sacrificaban para acercarse, mas la sentencia persistía, la muerte. Con Moisés Dios establece un sistema mediante el cual no sólo lidia con acercarse, sino con la sentencia que pendía sobre nosotros, la muerte, a través de la expiación y de la reconciliación con Jehová, hasta que llega el que había de venir, Jesucristo, y lo que era figura las hace realidad. Hasta aquí nuestra contribución a la lección.